Bueno chicos, para aplicar el comando de clonar, lo que vamos a hacer es dibujar un tótem. En este caso vamos a dibujarlo de esta manera, de forma libre, para esta representación. Y vamos a seleccionar todo el elemento, ¿no? Y nos vamos a ayudar del comando mover. En este caso le hacemos clic a mover y hacemos clic en una esquina del volumen y vemos cómo este se va desplazando. Entonces ahora vamos a hacer clic una sola vez a la tecla control del teclado y van a ver cómo ya se clonó. Entonces lo que nos faltaría es ingresar una medida a cuánto deseamos clonar el elemento. En este caso voy a ingresar una medida cualquiera, le voy a decir 10 metros. Ahí está, se ha clonado a 10 metros equidistantes al original. Si yo quisiera hacer muchos más copias, lo único que tendría que agregar es presionar una vez la tecla por del teclado numérico, multiplicador, por la cantidad de elementos que deseo clonar. En este caso, si lo quiero hacer 10 veces, por 10, enter. Ahí está, se acaban de copiar. Si quiero más, simplemente por 12, por ejemplo, y se agregan, o quiero menos por 5, por ejemplo, y se reduce. No, esa es la manera en cómo tú puedes clonar. Ahora te voy a invitar a resolver este ejercicio. Revísalo bien, es una escalera. Y posterior a que intentes hacerlo, te voy a ayudar a resolver este caso utilizando el comando clonar. Ahora chicos, vamos a resolver el problema que les dejé en la imagen anterior, que es una escalera. Y bueno, lo vamos a hacer utilizando el comando clonar, ¿no? Para eso voy a dibujar la grada, que si no mal recuerdo es 1,20 m, ¿no? Por un ancho de 30 centímetros. Dibujamos la base y lo elevamos 17 centímetros. Ahí está, punto 17. Como tenemos esta grada, lo que vamos a hacer es clonar la grada. Entonces lo hacemos de esta manera. Seleccionamos todo o triple clic y colocamos mover. Hacemos clic en esta esquina, control una sola vez del teclado y ya se copió. En este caso lo voy a copiar en el extremo, ¿no? Y voy a digitar el símbolo de multiplicación por 4, porque eran al final 5 peldaños, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ahí tenemos la escalera o parte de la escalera. Para terminar, porque este es un objeto macizo o un volumen masa, el que se nos pedía el ejercicio, voy a aplicar el lápiz, pico en este punto. Como no sé la altura hasta este punto de referencia, ¿no? Una manera es, busco el eje azul, presiono Shift del teclado y sin soltar el Shift, este eje azul se pone en negrita y le hago clic al punto hasta donde yo quiero llegar. Ahí está. Suelto el Shift y ahora termino haciendo clic a este punto para encontrar una superficie. Termino simplemente extruyendo o empujando el elemento que me falta. Y si te fastidia pues estas líneas, ¿no? Simplemente las seleccionas y con suprimir las vas borrando para terminar el ejercicio. Si te gustó este video tutorial, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen las siguientes notificaciones de un nuevo video.